Buenos Hola. días, Sergio, bienvenido. Un Muchas placer gracias. contar contigo. El placer es mío. Perfecto. Gracias por invitarme. A mí, la primera pregunta que se me viene a la cabeza es: ¿sistemas embarcables o sistemas embarcados? ¿Qué es eso? Bueno, llámale como quieras, llámale X. Al final son tecnologías, cámaras, sensores que van montados en vehículos que se mueven. Vehículos aéreos, vehículos terrestres, vehículos marinos. Y son tecnologías de diferente índole. Cámaras, sensores láser, sensores meteorológicos incluso. ¿Con qué objetivo se monta una cámara en un sistema? O sea, siguiendo con la temática que vimos en el anterior episodio de la visión artificial. ¿Lo viste? Sí. ¿Diste a like? Sí. Subscribe. Buah. Esto va a YouTube. Habéis Like, estado- subscribe y darle a la campanita. Sí, sí. Pletóricos. Tanto los entrevistadores como el entrevistado. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Muchas gracias. Son, como decía, cámaras o sensores que ayudan a la sociedad a diferentes cosas, a diferentes tareas. No deja de ser un sensor que ve o que capta información del mismo modo que capta información un sensor de contaminación o cualquier otro sensor. Pero en este caso van montados en vehículos, que lo que aportan es facilidad para desplazarse, cubrir grandes extensiones de terreno, etcétera, etcétera. Entiendo que sean sobre todo vehículos autónomos, ¿no? Que ya... Sí, principalmente, o la tendencia es a que cada vez más se usen los vehículos autónomos, por ahorro de costes, por no poner en riesgo vidas humanas, pero todavía hay un gap importante entre las prestaciones que ofrece una avioneta tripulada y las prestaciones que ofrece un dron, sobre todo en cuanto a autonomía. Los drones a día de hoy pues vuelan un tiempo limitado. Un avión o un helicóptero puede estar volando 4 horas, 5 horas, 6 horas, por lo cual cubres mucha más extensión de terreno sin necesidad de aterrizar, cargar combustible o, en el caso de los drones, cargar unas baterías. Sí, que no es autónomo todavía. Exacto. Se tiende, pero no es autónomo. Pero cada vez más, y sobre todo en el ámbito militar, los drones ya pueden volar durante largos periodos de tiempo con una normativa específica que tienen solo para ellos. Pero esto irá evolucionando y nos irá llegando a la sociedad civil. Un ejemplo y que está muy en boga ahora mismo, el cambio climático. Hay un proyecto en marcha ahora mismo en la Antártida, en la base de Livingstone, en la base permanente que tiene España en la Antártida, que se trata de caracterizar el guano de los pingüinos. El guano. El guano es... El guano. Lo que es el guano. El guano. Lo que es el guano. El guano. Es un eufemismo, entiendo. No, Se llama así. el guano. Vale. Hay una colonia muy grande De posiciones. de posiciones. Number 2. De posiciones. Vale. Correcto. Aguas mayores. O sea, ese proyecto, entre otras tareas, lo que trata es de analizar la composición química de una población, de una colonia de pingüinos muy grande que hay muy cerca de la base de Livingstone, en la Antártida, para determinar cómo afecta el deshielo del iceberg en el que esta colonia de pingüinos va a hacer sus deposiciones, cómo afecta al contenido de plancton de las aguas de la Antártida y cómo ese contenido de plancton o la variación de ese contenido de plancton afecta a la familia de ballenas que están en la cúspide de la cadena trófica y que esto afecta al resto de mamíferos de todo el planeta. Pero entiendo que si los pingüinos se comportan así, lo han venido haciendo así durante mucho tiempo y no es problema. No. Relacionado con el cambio climático también, antes había más superficie en la que los pingüinos podían hacer esas deposiciones. Y ahora pero estará ahora- como más concentrado, Exacto. ¿no? Ahora tienen un baño para todos, por eso está siempre más sucio. Exacto. Entonces, ese iceberg en concreto, que está a 6 kilómetros de la base de Livingstone, tiene un color rosa. Tú lo ves en fotografías satélite o en fotografías de proximidad y tiene un aspecto rosa. El guano es rosa. Y eso es porque el guano es rosa. Este iceberg tiene 25 metros de alto, Sí. pero con el deshielo acelerado de la Antártida, del Polo Sur y del Polo Norte, ese agua teñida de rosa, o ese hielo teñido de rosa, se filtra al agua y esto afecta a
Es como el aleteo de una mariposa en Hong Kong que provoca un huracán en Australia. Sí. Pues esto afecta a todos los mamíferos de toda la Tierra. Ese iceberg. Ese iceberg... teñido de caca de pingüino. Eso es. O sea, el proyecto de lo que trata es de adelantar lo que va a pasar cuando ese guano que está en superficie se filtre 5 años después al agua y afecte a... De alguna manera, con esa tecnología que me imagino que se está utilizando, si tenemos como 5 años, de alguna manera nos podemos adelantar y tomar medidas correctoras para evitar que eso... Eso es. O sea, no sé cómo se podría hacer que el iceberg vuelva a aumentar o que los pingüinos vuelvan a tener más baños. Se me ocurre, metes una bomba atómica al iceberg para que no se concentre todo ahí. O sea, repartes el... No. O sea, el cambio climático, los tiempos que se manejan en cuanto al cambio climático son muy a largo plazo. Entonces, evitar o tomar medidas correctoras para que el cambio climático se revierta en 5 años es imposible. Como eso es imposible, hay que tomar medidas para que lo que va a provocar el cambio climático, que es el deshielo de ese iceberg rosa y la filtración de ese guano al agua de la Antártida, los efectos se minimicen. Y eso pasa por cultivar algas de forma artificial que absorban parte del contenido químico de ese guano para que la cadena trófica no se altere. O sea, atajar el cambio climático en 5 años es inviable. Pero sí que se pueden hacer cosas. Vamos a intentar hacer algo para minimizar los efectos del cambio climático, que es una realidad y que... O sea, ya que nos vamos al guano, vamos a preverlo y actuar en consecuencia. Correcto. Ese es un ejemplo de una tecnología embarcada en un dron, en este caso un vehículo autónomo no tripulado, que se encarga de hacer un mapa temático, que se llama, de las zonas en las que los pingüinos hacen esa deposición y cómo eso va a afectar a futuro a nuestras vidas. Ese sistema entiendo que está recopilando todos esos datos, lo mandará como lo mandé a otro sistema. Y bueno, las personas que estén analizando y estudiando todo ese comportamiento pues ya serán las que tomen decisiones. Sí, el sistema recoge la información autónomo, o sea, el sistema realiza el vuelo autónomo, vuelve al sitio de despegue y luego los biólogos marinos, los geólogos analizan esa información, cada uno en su rama, y luego la ponen en común para tratar de dar con una solución a este problema. Esto implica unos cálculos que llevan el doble de tiempo. O sea, si la información se captura durante un mes, estos biólogos, tecnólogos, geólogos tardan 2 meses en procesar la información y en sacar conclusiones. El proyecto tiene una duración de 3 años. O sea, esto no es algo que se haga de la noche a la mañana. Dar con la solución, dar con la tecla no es fácil. ¿Y es un proyecto que nace desde España? Es un proyecto que nace desde España, desde el CSIC y en este caso desde la Universidad de Cádiz, la Facultad de Ciencias Marinas. El IP, el investigador principal del proyecto, es un investigador de la Universidad de Cádiz, con el que yo tengo muy buena relación y más allá de la parte científica tiene muchas anécdotas relacionadas de esos 6 meses que estuvo el año pasado y de los 6 meses que va a estar en 2024. Igual le podemos invitar a una versión Sería, 2.0 del podcast, ¿no? Sería mucho más interesante que lo que yo cuento, seguro. Una duchita. No, lo que primero. ya nos has contado es súper interesante, ¿no? De cómo el guano de un pingüino, de los pingüinos, puede afectar a toda la cadena. De todo el planeta. De todo el planeta, ¿no? De todo el planeta, sí. Yo no sabía que eso tenía consecuencias globales. Pero Sí. ¿tienes una idea del volumen o sea, es para tanto la concentración que ha habido, quiero decir? O sea, es para tanto, sobre todo porque la población de ballenas, la ballena no tiene ningún depredador. La ballena está en la parte más alta de la cúspide. Los barcos japoneses. Bueno, los barcos japoneses, pero en la Antártida no pueden entrar. Vale. Entonces, que no haya el suficiente número de ballenas o que la población de ballenas mengue, implica que todos los mamíferos o todos los peces que hayan en todos los mares de todo el mundo varíen su número y esto afecta a las playas de Galicia, a las zonas de marismas de Indonesia, a todo el globo terráqueo. Y esto es un problema real y serio, muy serio. Claro, alteras el ecosistema, alteras una parte y se modifica todo. Se modifica todo. Todo, absolutamente todo. ¿Qué más aplicaciones así chulas tienen los sistemas embarcables?
que sepas tú, o sea, que sepas concretamente, que tengan más anécdota. Quiero decir, no a nivel teórico, sino que esto me ha gustado, esto de los pingüinos. No tanto anécdota, pero sí una aplicación real que salva vidas, que son los incendios forestales. España, por desgracia, sufrimos muchos incendios forestales en la época de verano. El 90% son provocados, con intereses personales o X o los que sean. Y las diferentes comunidades y el ministerio también, a nivel nacional, han implementado una estrategia de coordinación y observación. Los helicópteros que están repartidos por toda España, que están, digamos, preparados y con un tiempo de reacción muy corto para que cuando ocurre un incendio salgan a volar. Además de visualizar a simple vista con un especialista dónde está el incendio y avisar a la brigada de incendios, al retén de bomberos de tierra, lo que se está haciendo a día de hoy es, en tiempo real, delimitar el perímetro del incendio, estudiar la dirección de avance del incendio, estimar qué zonas o qué áreas tienen más potencialidad para ser quemadas, es decir, el incendio por las condiciones meteorológicas está avanzando hacia el norte, pero por ahí hay un montón de matorrales secos que van a arder mucho antes que los robles de 35 años que hay por el flanco izquierdo. Y entonces esto salva vidas en el sentido de que el retén de bomberos tiene que aprovecharse de esa información para entrar a extinguir el incendio desde tierra por el lado correcto. Y cuando el índice de peligrosidad de ese incendio es severo y se aproxima a una vivienda, pues priorizar salvar esas viviendas antes que una zona en la que no hay riesgo para las vidas humanas. Esto se está haciendo en toda España a nivel nacional, en Baleares y en Canarias, por supuesto, también. ¿Qué tipo de sensor se utiliza? O sea, ¿qué mides? ¿Qué evalúas? O sea, las cámaras que van embarcadas ahí son cámaras infrarrojas que ven el calor y que son capaces de ver a través del humo, que esa es una de las grandes ventajas que tienen. En un incendio forestal, las cenizas y el humo que provoca el incendio son un impedimento para que los aviones o las personas puedan ver dónde está el incendio realmente. Y son cámaras que miden la temperatura de las zonas quemadas, del fuego activo y de los rescoldos que se quedan medio apagados, pero que pueden reavivarse en cualquier momento. Sí. ¿Infrarrojo y térmico no es lo mismo? ¿Cámaras de infrarrojo? Sí, es lo mismo. Es el infrarrojo y el térmico son dos términos que se refieren al mismo tipo de tecnología. Son cámaras que ven radiación infrarroja que nuestros ojos no es capaz de ver. El calor que emiten los objetos. ¿Y cómo se toma la imagen? ¿Eso sí es un equipo autónomo o van en los helicópteros de...? Claro, los helicópteros al ir tripulados, al ir gente dentro, pues va un operador con un joystick orientando la cámara hacia donde está el incendio. Ya se están haciendo pruebas con vehículos autónomos, no tripulados, controlando desde tierra lo que el operador controla embarcado dentro del propio helicóptero. Es decir, en una furgoneta con una estación de control, con unas pantallas, el operador del dron pilota el dron y a la vez va manejando la cámara para apuntar a que todavía sería muchísimo más seguro que tripular el vehículo. Eso es. O sea, ya ha habido accidentes por malas condiciones de visibilidad, cables de alta tensión que cruzan a 50 metros de altura. O cambios de ráfagas de aire. Ráfagas de viento y el helicóptero se y la propia corriente que crea el aire caliente. Sí. Pero por fantasear un poco, entiendo que en un futuro, en un incendio, a lo mejor hay 50 o 100 drones que ellos solos van siguiendo el incendio y te van diciendo cómo avanza la lengua de fuego por aquí y por ahí. Sí, de hecho, la inteligencia artificial va por ahí. El incendio es un elemento muy energético, con mucho calor, que se diferencia muy bien de las zonas que no están siendo quemadas. Entonces, con las cámaras térmicas, como captan calor, con algoritmos de inteligencia artificial, ya se está probando que el vehículo autónomo, que el dron, vuele solo, circundando el incendio, sin intervención humana. Claro. Para que todavía sea más eficiente. Al final, una persona, un humano, se cansa, ha podido tener mala noche,
puede tener una enfermedad, un catarro, un resfriado y está no estar en plenas está condiciones. estresado por meterse en una un máquina. Sí. Al final, No le afectan estas enfrentarte a un incendio no tiene que ser nada fácil, ¿no? No, no. Imagino que las emociones están a flor de piel y claro, cualquier decisión errónea que tomes pues es perjudicial, claro. Uno de mis mejores amigos trabajó en incendios en el retén de bomberos en Galicia durante 10 años y él nos contaba, hace 4 o 5 años que no trabaja, pero nos contaba hace 5 años que ha salido con vida de algún incendio de milagro. Porque un cambio de viento, el viento está soplando hacia el norte, un cambio en una ráfaga de viento que les vuelva el fuego hacia ellos, no te da tiempo a reaccionar, te acorrala y no sales. Y esa información desde el aire, el helicóptero desde el aire proporciona esa información en tiempo real y en permanente comunicación con el retén de bomberos, con los sensores meteorológicos, con las cámaras térmicas y con otro tipo de tecnologías, el retén de bomberos tiene información inmediata de por dónde va a avanzar el incendio. Esto cuando mi amigo trabajaba en el retén no existía. Ellos iban a pelo, con el camión cisterna, un hacha y una manguera para extinguir el incendio según su criterio. No había una tecnología embarcada que les diera información adicional para su tarea. Probablemente en un futuro los incendios se apaguen solos. Me explico. Desde Incendio los en tal drones. sitio, se detecta, los drones van, evalúan y un propio dron más grande coge agua, la suelta o tal, o baja, o mete un agente ignífugo o lo que sea, y no hay ningún humano ahí implicado. Los aviones de extinción es otra de las patas que también está en estudio. El avión de extinción pasa por un río, por un embalse, o coge agua con una bolsa de una piscina municipal, si se da el caso, y esa es una tarea en la que la pericia del piloto es fundamental. Bueno, pues los sistemas autónomos ya están en un punto de madurez como para empezar a estudiar esa operación. El vuelo ya se hace autónomo. Incluso hay avionetas civiles tripuladas que se están reconvirtiendo a avionetas no tripuladas o opcionalmente tripuladas, que tú puedes llevar un piloto o no. El mismo avión en el que vamos a Vigo ya se está convirtiendo en aviones opcionalmente tripulados. Toda esta información, claro, la estamos manejando, digamos, on time, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Pero toda esta información que recoge esos sistemas, podemos luego hacer un análisis forense con esa información de tal manera que nos ayude también a hacer más estudios sobre los incendios o sobre cualquier otro catástrofe, yo qué sé, se me ocurre el volcán de La Palma, ¿no? O sea, porque está muy bien que nos dé esa información on time, ¿no? Y que nos ayude a la toma de decisiones vitales, pero no sé si a posteriori nos puede ayudar también a hacer un análisis de situación y bueno, pues de entender mejor esos fenómenos naturales. A posteriori, pero con información previa. Es decir, hay un proyecto que está ahora en marcha en Cataluña, que es la creación de mapas de combustible vegetal de alto, medio o bajo riesgo de incendios. Es decir, mapear los bosques de toda España. En este caso el proyecto nace en Cataluña y van a empezar por Cataluña, pero la idea del proyecto es mapear todos los bosques de España para sacar un índice de peligrosidad de si inicia un incendio aquí, el potencial de que se quemen 200.000 hectáreas es elevadísimo, para que los medios de extinción actúen en consecuencia. En el volcán de La Palma, por ejemplo, a posteriori, después del volcán, lo que están haciendo desde el Instituto Geográfico Nacional e Involcán, un instituto vulcanológico que está en Canarias, es mapear toda la superficie que se ha creado posteriormente al incendio de La Palma, porque ahí existen riesgos de riadas, desprendimientos de tierra, catástrofes naturales que pueden afectar a la población circundante. Y este tipo de tecnologías en lo que ayudan es en prevenir, de alguna forma, lo que pueda pasar pues ante otro evento de magnitudes catastróficas como el volcán de La Palma. Se me está ocurriendo, no sé, estoy pensando, de qué otra manera nos pueden ayudar, ¿no?, estas tecnologías a nivel de agricultura.
No sé si quizás estos sistemas embarcados serían capaces de visualizar el cultivo y de alguna manera, ¿no? Pues enseñarnos o decirnos si ese cultivo pues tiene alguna plaga o algo, ¿no? No sé, Sí, se me está ocurriendo. Si están los cogollos ya bien para coger. Exacto. Sí, ¿no? sí, o las lechugas. Las la lechugas. lechuga, sí, sí. Las lechugas, te Vale, refieres. sí, sí, los correcto. cogollos de lechuga. Los cogollos de lechuga están Correcto. en su punto. Sí. O sea, todo lo que sea un vehículo autónomo no tripulado tiene mucho potencial para analizar grandes superficies de terreno. España es un país agrícola. España cultivamos de todo: trigo, centeno, cultivos de alto valor añadido como la vid, los olivos, los cítricos. La clásica imagen del agricultor paseando por su campo, mirando los árboles a ver cómo están, a ver si ya están. Patrol. En el Nissan Patrol, con las botas, con las catiuscas. O el Land Rover, sí. O en el Land Rover. Bueno, pues esto hoy en día se empieza a sustituir por vuelos de drones con cámaras multiespectrales o hiperespectrales que le van a decir al agricultor, antes de que irse de cuenta: oiga usted, Cógete el Land Rover. Váyase usted al norte de su parcela, Sí. porque Que algo esos está olivos pasando. tienen una enfermedad de la que usted no es consciente y como no haga algo ya, le va a afectar a toda su parcela. Y su producción va a mermar un 40%. O en cultivo de alto valor añadido como las uvas, la vid, oiga usted, en su parcela, en sus 200 hectáreas de cultivo, tiene usted por ahí unos árboles exquisitos, con una uva que no puede ser mejor, y el resto de la parcela no tiene tanta calidad. La uva que va a salir de ahí no tiene tanta calidad. Embotelle usted vinos de diferente calidad para maximizar el beneficio, su producción, su beneficio más que su producción. No embotelle todo el vino o no embotelle todo el mosto en las mismas botellas, sepárela, porque aquel vino va a ser mejor que este. Lo otro para cartón. Lo otro para vino de mesa. Correcto. Sí, sí. Eso y más allá de la agricultura, los temas forestales. Los bosques en España pues no están todo lo cuidados que deberían, relacionados también con los incendios forestales. La labor de prevención, es decir, los cortafuegos, salvan vidas. Tener una idea de la concentración de árboles que hay en un bosque, cómo de cerca están, los ratios de crecimiento, cómo pueden afectar en condiciones climatológicas adversas como un viento muy fuerte, que un árbol esté muy próximo a una línea de alta tensión. Pues en todas esas tareas, la tecnología embarcada... ¿Ese problema cuál es? ¿Que una rama haga corto? Sí, sí. O sea, que un árbol se caiga encima de una línea. De hecho, pasará, ¿no? De hecho, pasa ¿Pero muy a que hace menudo. un corto y provoca un incendio? Que hace un corto, provoca un incendio, o que tira una línea de alta tensión que conecta Madrid con Toledo y Toledo se queda sin luz. Sí, bueno. Estas tareas de mapear los bosques para evitar se hacen anualmente. Toda la superficie española se mapea anualmente para emitir boletines de tala y poda para que las compañías eléctricas... Es una revista, ¿no? No, eso es como caza y pesca. Eso No, es caza y pesca. Jara y Sedal. Tala y poda. Esta tecnología, que de otra forma habría que ir con un patrol recorriendo las líneas eléctricas hasta donde pudieras llegar, porque en alta montaña el patrol, por más patrol que sea, no sube. No subes. Te ayudan a decir, este árbol hay que cortarlo, porque si viene un viento de 20 kilómetros por hora y la raíz no está bien asentada, ese árbol se cae y deja sin luz a la Seu d'Urgell, por ejemplo. Y a Toledo. Y a Toledo también, por ejemplo. Entonces son tecnologías que vienen del ámbito terráqueo o, digamos, de la visión artificial industrial, pero que ya se están aplicando con medios aéreos, terrestres o marinos que se desplazan largas distancias sin intervención humana y que ayudan a tener información mucho más rápido de lo que la tendríamos con medios tradicionales. Haznos un resumen. ¿Con qué nos quedaríamos de los sistemas embarcados? Con la facilidad que tienen de proporcionar información a gran escala de situaciones o de áreas, de superficies, de entornos que de otra forma tardaríamos años en tener. Es decir,
con un dron o con un helicóptero o con una avioneta o con un barco remotamente tripulado, somos capaces de mapear la costa completa de España en un año, cuando hace 10 años esto era un proceso que se tardaría en hacer 6 o 7 años. Y cuando acaba la inmediatez de la información, la objetividad en el dato, que tú vayas a ver un árbol, si está muy alto, muy bajo, muy inclinado, puedes no tener la misma percepción que tiene Eva o que tengo yo. La objetividad del dato. Es decir, que esto, para un informe pericial o para un informe de tala y poda, no hay tutía. O sea, lo que diga la tecnología no... Yo me quedo con eso, ¿no? Con la capacidad de análisis en tiempo real, que te permite tomar decisiones en tiempo real y sobre todo también prevenir situaciones futuras o catástrofes futuras. Yo me quedo con eso. Yo me quedo con el quitar a gente de cosas que son peligrosas, como el tema de los incendios. Sí. Por desgracia, las vidas humanas están en riesgo y cuantas menos vidas humanas estén en riesgo, mejor. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Sergio. Gracias. A vosotros. Un placer. Igualmente. Gracias.